Hola, ¿cómo están? Vamos con el pronóstico para las personas del signo Leo en el mes de febrero de 2022. Pronóstico para las personas del signo Leo en el mes de febrero de 2022. Ahí está. A ver. Bueno, tomo esa que se cayó. Ahí está. Bien. A ver, Leo. Primera lectura. Tanto Leo hombre como Leo mujer, pero más aún Leo hombre, nos habla de actuar precipitadamente, siguiendo sus fantasías. ¿Fantasías de qué orden? ¿Con quién actúa precipitadamente? A nivel sexual, nos habla de lujuria. Más Leo hombre. Actuar precipitadamente, siguiendo fantasías de lujuria. Incluso a Leo le pudieron haber dicho algo, tal o cual persona gusta de vos. Considera que eso es un chisme, que eso es un chisme, eso es una habladuría. Por eso vos, Leo, ya seas hombre o mujer, podés actuar precipitadamente. Lo mismo va el actuar precipitadamente, seguir una fantasía por un chisme, en el orden material. Ya sea que a Leo le dijeron de un buen negocio en febrero, y eso como que lo empuja a tomar alguna acción media arriesgada. Bien. Segundo punto. Fíjate, 9 de copa invertido, la justicia invertida, 4 de bastos invertido. Guarda con el orgullo, guarda con los prejuicios. Eso te puede poner, Leo, en situación de fragilidad. A ser más cauteloso. La carta de la lechuza, la cautela, la prudencia. No descartes de plano determinadas personas o determinadas opiniones. Guarda con el fanatismo porque al menos en febrero no te conviene. Bueno, vamos a poner otra acá. Ahí está. Bien. Tercera lectura. Para Leo y especialmente para mujer Leo. Sota de basto invertido. Hay una mala influencia del pasado. Hay una mala influencia del pasado. Un hombre que vuelve queriendo una aventura con vos, viene queriendo comenzar de vuelta una relación. Fíjate que nos habla de el diablo invertido, nos habla de fantasía. Esta persona quiere estar con vos a nivel sexual, ¿eh? Y te va a decir cualquier cosa, te va a prometer cualquier cosa. Ahora, no esperes tener con esta persona
una relación seria o formal, porque realmente esta persona no quiere tener con vos ni una relación seria ni una relación formal. Viene con vos porque está caliente, a nivel sexual, nada más que por eso. Es una persona del pasado. Bien, Leo, y especialmente Leo hombre, nos habla de mucho trabajo. ¿eh? La debilidad, en especial los hombres Leo que están al frente de su propio negocio o que tienen una empresa o su propio negocio. Nos hable de mucho, mucho trabajo. Le va a costar mucho trabajo en febrero dirigir. Tiene mucho trabajo en su empresa, en su proyecto, en su... no me sale la palabra. Bueno, ya me va a salir. ¿eh? Sea lo que haga, tiene mucho trabajo, pero también le está costando mucho trabajo llevarlo adelante, y de ahí la debilidad. De ahí la debilidad. O el sentirse cansado. Bien. Bien. Leo. En, en febrero, sin duda alguna, es muy posible que te enamores. Pero fíjate que te apures, que te enamores, pero seguramente de la persona equivocada. O te enamorás, la carta de la cigüeña invertida, la carta del barco invertida, nos habla de malestar, de estancamiento. Bien. Eh, Algunas personas, Leo, se van a enamorar de una persona con la cual está bien económicamente. 9 de oro. Pero como que el vínculo deja bastante que desear. Bien. Sí, bien. Con respecto de vuelta al trabajo, Leo, fíjate que nos habla de claridad mental, de ansiedad, pero si bien acá yo te decía, el trabajo te va a debilitar, te cuesta mucho llevar adelante tu trabajo, tu empresa, tu negocio, Eh, sabés lo que tenés que hacer. Esto nos habla de claridad mental, pero sabés lo que tenés que hacer, pero te cuesta mucho mantener tu empresa o mantener tu negocio. Eso te genera un poquito de tristeza, de ansiedad y principalmente el discutir con las personas. El discutir con las personas. Fíjate que esto de a nivel laboral es como que son muchos contratiempos. Las cosas no llegan en tiempo y forma. Vos no podés despachar tus pedidos, tu producción o tus servicios en tiempo y forma. Bien. Bien, ambos, si bien en febrero puede que Leo se enamore, tanto hombre como mujer Leo se enamoran de las personas equivocadas. Hombre Leo se enamora de una mala mujer, mujer Leo se enamora de un hombre que lo termina de alguna manera decepcionando. Bien, mucha Leo, tanto hombre como mujer, mucha fantasía de aventura. Fantasía de aventura, fantasía de comenzar nuevas cosas, pero no... Esto me hace acordar a la película, creo que era Piratas del Caribe, esto de que decían, por ejemplo, ¿viste los que iban en el barco? Esto que eran como fantasmas y decía, tenían una sed de lujuria o
o un hambre de comida, y por más que comían y por más que tenían relaciones íntimas, esa sed nunca es saciada. ¿Mm? Me llega esa imagen. ¿Eh? Eh, Fantasías, empiezan nuevas cosas, pero les queda, por más que tengan una nueva aventura, les queda esa sed de lujuria, esa sed de aventura, o esa sed de empezar un nuevo vínculo. Por más que lo empiecen, al ser vínculos equivocados, es como que queda esa sed. ¿Mm? Bien. De vuelta, fíjate, lujuria, fantasías, estancamiento. ¿Mm? O ambiciones exageradas de dinero, fantasías, estancamiento. Leo en febrero va a estar muy, muy fantasioso, ya sea con el sexo opuesto, ya sea a nivel sexual o con respecto al dinero. Eh, Algunas personas, Leo, en especial las que están en pareja, gente de sus contextos, amigos, familiares, chisme, le van a calentar la cabeza, le van a decir a Leo, ya sea hombre o mujer, vos si te separás vas a estar mejor. Si te separás vas a estar mejor. Tené cuidado, Leo, sé muy, muy cauteloso en tomar decisiones en base a que te calienten la cabeza. En especial gente de dudosa benevolencia. Bien. De vuelta está, fíjate, el orgullo, el prejuicio, te había leído, te pone en situación de debilidad, en situación de fragilidad. Vos podés estar en situación de fragilidad, de debilidad, pero sin embargo tener cierta claridad mental. Y de eso habla la nube invertida. De vuelta, la imperfección, el orgullo, te pone en situación de debilidad. Y esto nos habla de claridad. O sea, hay debilidad, sí, pero hay claridad mental. Debilidad, bastos, a nivel económico, pero vos sabés, por más que estés en una situación difícil, por más que te cueste mucho trabajo el tema de tu empresa, tu negocio, tu comercio, vos sabés lo que hay que hacer. Bien, de ahí viene la claridad. Bien, Leo, especialmente Leo hombre a nivel laboral, mucha Leo hombre a nivel laboral, mucha ansiedad, y va a estar tratando, bueno, de vuelta, a las demás personas con bastante fanatismo, con bastante rudeza. No sé hasta qué punto te conviene esto, Leo. Y bueno, a nivel laboral también, y también a nivel amoroso o sexual, fíjate que las relaciones, acá están invertida la fiesta, para que te muestre esta carta. Esta carta al derecho, ahí es un casamiento, una fiesta, una relación. Las relaciones, los vínculos, en especial los vínculos pasionales, o sea, donde no hay, donde lo que prima es la sexualidad y no el amor, a Leo le cuesta mucho trabajo, mucho desencuentro, muchas discusiones. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot@gmail.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.